evidentemente también en función de las condiciones del medio. Bien, es decir, si es que hay una condición adversa para transmitir desde el equipo terminal remoto hacia el hub, entonces los canales se hacen muy pequeñitos, muy estrechos, se concentra mucha energía sobre ellos. ¿Ok? Otra de las cuestiones importantes es la del manejo de margen. Bien, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a que las condiciones de radio van cambiando rápidamente. El clima no es algo estático, el clima no es algo con lo que sobre lo que se pueda predecir. Entonces, evidentemente, a lo largo del tiempo hay que tener una especie de horizonte, ¿no? De cómo es que va a cambiar el clima hacia adelante, para que de acuerdo a ello el hub establezca también cómo va a manejar esa adaptabilidad de la cual estábamos hablando. Bien, hay un nuevo algoritmo, hay un nuevo esquema de trabajo que permite maximizar, que permite hacer mucho más efectiva esa transición que da la adaptabilidad, para que se pueda mantener la máxima disponibilidad a lo largo del tiempo. Esto es algo que se conoce como el ACM Margin Manager. Bien, en resumen, esto es cómo hace para establecer hacia adelante, cómo manejar la adaptabilidad, sabiendo, entendiendo o manejándose con cierto margen, ¿no? Que le permite protegerse, digamos, de los cambios que vaya a tener el enlace de radio a lo largo del tiempo. ¿Debido a qué? Debido a los cambios en las condiciones atmosféricas, como les contaba. Bien, otra característica adicional del sistema es el FUS, o Fair Usage System. Esto es, en esencia, el manejo de cuotas. A cada uno de los usuarios, a cada uno de los terminales remotos, se le puede asignar una especie de plan a través del cual ellos no solamente tienen una velocidad máxima de carga y descarga, no solamente sobre ello tienen un garantizado, es decir, un mínimo garantizado sobre esa velocidad, sino que además pueden descargar hasta cierto límite, hasta cierto nivel. Esto con el fin de garantizar que se pueda compartir de manera eficiente, de manera armoniosa, los recursos dentro de la red. Trabaja exactamente igual a esos planes de datos en los teléfonos celulares, ¿no? En los que uno, por ejemplo, tiene 100 megas. Entonces, durante el tiempo que tú vayas haciendo descarga, vas a tener servicio, ok, hasta el punto en el cual alcanzas esos 100 megas de descarga. Luego de ello, te tienen que habilitar para que puedas seguir descargando, o de otra manera, ahí se va a cortar. Esto frena, por ejemplo, a aquellos usuarios, digamos, que abusan de los recursos de la red, o aquellas condiciones en las cuales todos descargan descontroladamente y simple y llanamente el recurso se puede ir malgastando. ¿Ok? Eso es, en esencia, el FUS. Bien, otra característica fundamental en el SkyEdge 2C es el soporte de IPv6. Yo no sé si tienen familiaridad con esto. El IPv6 es la nueva versión, ¿no?, del direccionamiento en IPv4. Ajá, que es el actual, que es el IPv4, es totalmente compatible con IPv6, entonces de hecho está preparado para soportar nuevas redes. Estamos hablando de una red, de un sistema, perdón, que tiene un horizonte bastante amplio. Bien, la siguiente parte es la del QoS, esto es la forma en la que se limita, la forma en la que se conforma o en la que se compone el tráfico que va por la red. Esto es, cuando estamos hablando de QoS, estamos diciendo hasta qué velocidades pueden transmitirse los datos. Y además estamos hablando en qué proporciones o en qué composición está pasando el tráfico por ahí, ¿no? O sea, por decir, hablar de QoS significa que, por ejemplo, a un usuario determinado solo se le permite el acceso a web, no se le permite hacer FTP o no se le permite entrar a determinadas direcciones. Cuando estamos hablando de QoS, estamos hablando de que en un sistema podemos decir que este usuario puede navegar hasta 1 mega y no puede rebasar esa capacidad. ¿Sí? Esto se puede hacer a nivel de grupos, se puede configurar a nivel de grupos de usuarios o incluso a nivel de algunos cuantos VSATs o un VSAT en particular. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? El propósito es hacer convivir armoniosamente los diferentes servicios que van a estar sobre esa unidad. Bien,
El manejo avanzado de características de voz sobre IP, que estamos hablando de cómo se gestiona, cómo se acelera el tráfico. Esto es básicamente compresión de cabeceras, reconocimiento automático de este tipo de tráfico, priorización del mismo. Bien, esa es otra característica del sistema. Y la aceleración embebida. Esto es muy sencillo. Se recogen todos los datos de un lado del lado remoto, se pasan hacia el otro lado como una sola transacción sobre satélite y luego se recauda toda la respuesta y se envía de una sola vez. Bien, para muchos esto de repente no tiene mucho sentido, pero básicamente para ponerlo sobre una analogía es como que ustedes quieren recoger varios objetos para llevarlos de un sitio a otro, no los llevan uno por uno, es decir, no toman un objeto, hacen un viaje, regresan, toman otro objeto, hacen un viaje, regresan. Eso sobre satélite es muy costoso. Lo que hacen es recolectan todo, lo juntan, lo llevan hacia el otro lado y lo distribuyen allá. Bien, esencialmente esa es la técnica de aceleración, ¿no?, que se utiliza para la transmisión sobre satélite. ¿Por qué? Porque el enlace es muy largo, se va hasta el espacio y regresa. Sí, así que hay que optimizar el tiempo. En lugar de hacer muchos intercambios uno a uno, se hace un intercambio de una sola vez. Suena simple en teoría, pero de hecho hacerlo a nivel de varios visas, hacerlo automático y hacerlo transparente para el usuario es un trabajo bastante complicado. Más allá de ello están involucradas otras tareas: compresión de datos, ¿sí?, compresión de cabeceras y de hecho algo que también es el almacenamiento temporal, ¿no?, y el almacenamiento, digamos, en avance o preemptivo de lo que serían aquellas cabeceras, aquellas direcciones que vayamos a tomar, a fin de acelerar al máximo posible este trabajo. Bien, los temas de seguridad, como les había dicho, esencialmente el AES-256 para lo que es la transmisión de datos es uno de los esquemas de encriptación mucho más robustos hoy en día a nivel comercial. Bien, todas estas características que son en buena cuenta una sola cosa, este sistema es totalmente compatible con las redes IP. Y bueno, ya haciendo un resumen de nuestra presentación, este es un sistema de alta performance, es capaz de trabajar en bandas KU, banda KA, tal como les había comentado al principio de la presentación. La banda KA es una banda de alta capacidad, es un sistema escalable, flexible, bien, es decir, este sistema tiene un horizonte todavía muy grande. Es un sistema de alta performance, estamos hablando de una nueva generación de equipos. Están diseñados fundamentalmente para lo que es el acceso a Internet, la conectividad. Bien, la administración es muy amigable, muy sencilla, muy eficiente. Tiene una alta flexibilidad y tiene soporte para todo lo que son los servicios IP. ¿Ok? Bueno, solo quedaría darle las gracias a todos y ver si queda alguna pregunta de su lado. Una buena noche y gracias por su participación. Mi pregunta va, el año pasado todavía se ha anunciado que se va a instalar en instituciones educativas los equipos de GILAD. Y si no me equivoco, en el mes de julio, agosto y septiembre han estado presentes en las instituciones educativas manifestando que máximo a más tardar en octubre deberían de haber instalado, pero hasta la fecha no se ha instalado a ninguna de estas instituciones educativas. Esa es la pregunta número uno. Pregunta número dos, tenemos algunos equipos que han sido o han venido trabajando con convenio con municipalidades, los mismos que han sido transferidos estos equipos. ¿Estas van a ser renovadas y en qué tiempo? ¿Posterior a las instituciones educativas que ya tienen o las nuevas que están por instalar estos días? Gracias. Bien, esta pregunta era más para nosotros que para Hugo. ¿Okay? En relación a las instalaciones de las nuevas estaciones, eso, bueno, algunos trámites administrativos han hecho que se
dilate el inicio de las instalaciones, y eso se va a estar realizando a partir del mes de marzo. ¿Ok? Y en cuanto a la otra pregunta, ya eso lo coordinaremos con cada región. ¿De acuerdo? Buenas noches. Una pregunta que es de repente una curiosidad, si se puede saber, porque usted ha hecho mención a las estaciones VISAT, ha hecho mención al hub, pero no nos ha mencionado el nombre del satélite con el cual ustedes trabajan. Bueno, en realidad el satélite destinado es el ANIC F1. No es un tema más de Gilat. Nosotros estamos proveyendo el equipo de comunicaciones. En realidad la capacidad satelital la alquila el ministerio y los proveedores satelitales son muchos, ¿no? En este caso es Telsat, el proveedor. Ajá. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? Bien, un poco para complementar lo que Hugo ha estado mostrándonos. Nosotros durante esta semana se van a tocar en cada aula el tema VISAT, ¿ok? Pero desde otra perspectiva, ¿no? Más el tema operativo, el tema de configuración, de mantenimiento, ¿bien? Y a diferencia de los años anteriores, lo que vamos a hacer esta vez es no estar tanto en el aula, ¿okay?, con las exposiciones en cuanto al tema VISAT, sino vamos a estar menos tiempo en el aula y más tiempo con los equipos, ¿no? Vamos a innovar esta vez que los DAC, ¿no?, armen la antena desde cero, ¿no?, instalen, hagan la configuración de los equipos, hagan el apuntamiento, vean los problemas que pueden tener y que lo vayan solucionando durante el tiempo que vamos a tener para este tema. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar un poco, como digo, a diferencia de los años anteriores. Vamos a hacer un poco más la parte práctica, aparte que van a ver, como ya Hugo lo está comentando, el sistema es bastante flexible, bastante sencillo en cuanto a la configuración. No hay tantos parámetros que configurar como había antes, ¿ok?, sino es mucho más simple, ¿no? Y eso ayuda mucho a que podamos manejar mejor estos equipos. ¿Bien? No sé si hay alguna última pregunta para ir cerrando ya esta primera exposición. Sí, ahí hay una, creo. Buenas noches. Solamente también curiosidad, he visto de que el Sky H12 es la que se va a instalar, tiene la capacidad para transmitir datos, voz y video, y ahí vi que también va a tener un terminal telefónico. Todas las instituciones van a tener el terminal telefónico, y si también esto se va a enlazar con otras líneas telefónicas. Esa era mi pregunta. A nivel técnico le puedo responder. Técnicamente es posible colocar un terminal telefónico, estamos hablando de un teléfono IP, y sobre ese teléfono IP dotar servicios de telefonía, ¿no?, al punto remoto. Bien, de acuerdo a cómo está planteado el proyecto, esta comunicación va a ser entre el terminal remoto y el hub. Es decir, va a ser como un anexo con el que ustedes cuentan en el colegio para poder comunicarse con el hub. En teoría o técnicamente desde el hub lo podrían enlazar contra otra línea terrestre y es fácil o es factible hacer una llamada desde ahí hasta otro número, pero esencialmente el alcance original del proyecto es punto remoto, hub. Es un teléfono IP, punto remoto al hub. ¿Sí? ¿Había otra pregunta también? Eso se establece en función de... me pregunta por el ancho de banda, ¿cuánto va a ser? Eso en realidad está en función de cómo lo gestione el Ministerio de Educación. De acuerdo al tamaño de institución, me imagino, y de acuerdo a un bloque de planes que ustedes deben de tener.
no tengo las cifras tal vez. Sí, una última pregunta. Sí, en cuanto a la velocidad que se va a tener ahora, va a ser de 1 mega 256, ¿no? A diferencia de lo que teníamos antes, que era 512 128. ¿No? Lo que habrán visto en la tecnología es que mejora muchas cosas, y una de las cosas que mejora es el tema de la velocidad, ¿no? Sí, la consulta es, usted habló de que se va a obtener también en video, teléfono, ¿y cómo es el caso de televisión educativa? ¿También está incluido dentro del equipo, en la transmisión de TV educativa? Ok, el tema de la televisión es un tema complementario a la solución de GILAT, ¿no? Es un tema que se va a complementar a fin de aprovechar cierta infraestructura, pero la infraestructura de GILAT es básicamente internet y telefonía, y hay otra infraestructura que es para lo que es televisión, ¿no? Pero digamos va a salir por el mismo sistema. Bien, buenas tardes. Quizás una pregunta acá para que tengamos idea, ¿no? Yo quisiera en forma particular instalar en una ciudad, ¿no? Algo mínimo, ¿cuánto costaría una antena? Y un proveedor más o menos, ¿cuánto es lo que te provee internet? Quizás lo más mínimo, ¿no? ¿Cuánto cobraría? Gracias. En realidad eso está fuera del alcance del proyecto del Ministerio de Educación, y yo le podría responder como GILAT, ¿no? O sea, nosotros somos proveedor de servicio. Los planes más pequeñitos, pero que en realidad tienen un uso muy particular, son tan pequeños como 6432, 64 kilobits por segundo por 32. Yo lo he visto operar para, por ejemplo, un teléfono. O sea, solamente tiene voz. Lo he visto operar para sistemas SCADA, es decir, sistemas de monitoreo remoto de datos. Acceso a internet, lo mínimo que funcione sobre 128 le puedo decir. Sobre costos, sería muy imparcial si yo le digo sí, GILAT, y el precio es este. Hay muchos proveedores, y bueno, yo creo que usted ya puede tener por ahí, con un par de preguntas, una referencia del costo, ¿no? Lamentablemente no es barato, el segmento satelital es muy caro, y para nuestra realidad los costos pues son, digamos, muy altos todavía, ¿sí? Bien, queremos agradecer a Hugo, ¿no?, por su participación, ¿bien? Y queremos despedirlo con un fuerte aplauso, ¿no? Bien, ahora nos preparamos para la siguiente exposición, ¿ok? Hacemos un intermedio para poder continuar. No se muevan, por favor, pero hacemos un cambio de expositor, ¿no?